La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pera Estupiñás Químicos, bioquímico, y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Qué tal, Javier, Pera? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días a todos. ¿Sabes, Javier, que Pera me ha visto antes por el pasillo y va a saludarme? Lo primero que me dice es: ¿tú sabes por qué unos limones flotan y otros limones no flotan? Sí, y lo sabías. No, yo no lo sabía, pero me ha enseñado una foto de, en efecto, unos limones metidos en una especie de acuario y había unos flotando y otros en el fondo del acuario. Los que flotan estarán huecos, digo yo. No. Son limones de la misma caja, cogidos del árbol, de la misma especie. Los pones en un tanque con agua y unos flotan y otros no. Y si estáis esperando que os dé la respuesta, tampoco la sabes tú. Yo tampoco la sé, porque es que esto me ocurrió ayer, que vine estaba en Santander, en el Centro Botín, que hay unas exposiciones artísticas, y hay un artista que hizo esta exhibición con unos tanques de agua, con varios, poniendo diferentes cítricos, limones la mayoría, y observando que unos flotan y otros no. Y el propio artista decía que le da igual por qué ocurre eso. Que él prefiere que haya el misterio y que la gente piense... Si flota, es que eso tiene que estar lleno de aire, o sea, que estará seco. Pero porque unos tienen más aire que otros si los coges del mismo árbol, han nacido de la misma semilla, ¿no? Los consumidores se quejan de que algunos limones están secos. Igual que le das golpes a un melón, ahora vamos a ir a comprar limones y vamos a llevar un cuenco de agua para ver si flotan. Una cala. ¿No? Se podría hacer el experimento. No sé, yo también podemos plantear a esta audiencia tan sabia que tenemos que si alguien tiene alguna hipótesis que... Ingeniero agrónomo, a lo mejor, ¿no? Un geólogo. Un geólogo. Un geólogo de guardia. Sí, yo pensé estados de maduración, no sé, igual los más maduros tienen alguna propiedad diferente a los menos maduros, pero bueno, igualmente la parte seria de todo eso era el congreso de creatividad que estaban organizando, porque esa fundación, la Fundación Botín, está trabajando con la Universidad de Yale en algo súper interesante, porque lo están midiendo, no es solo hablar de creatividad de manera teórica, sino hacer proyectos de cómo intentar aumentar la creatividad de las personas a partir de la exposición en arte. Y ya lo tienen publicado, que tiene un impacto positivo. Es decir, hacen diferentes ejercicios alrededor del arte, pues mirar una obra pues más tiempo de lo que sueles mirar, o mirarla desde otra perspectiva, o que te hagan una pregunta, y entonces van evaluando si en otras dimensiones de tu vida, ¿vale? Tiempo después tienes esta actitud un poco más creativa a la hora de resolver problemas, porque cuando pensamos en creatividad siempre se nos ocurre creatividad artística o de escribir de manera más original. Dice, no, al final estos investigadores insisten en que la creatividad es buscar diferentes maneras de resolver problemas también. Y dice, puede ser que tu hijo no quiera comer verduras. Y hombre, ¿cómo haces para que se te ocurran más maneras diferentes de engañarle o de hacer que coma verduras? Y esto es la creatividad cotidiana, que si la educación y si, en este caso, la exposición al arte, si diferentes elementos nos la potenciaran, pues tendríamos más capacidad
también laboral, obviamente, pero incluso insisten en el día a día de pensar diferentes estrategias para mejorar estas decisiones. Pero tú has salido, te sentías más creativo después de... Pues un poco sí, pero además les conté que a mí me ocurrió una cosa cuando hice una conferencia con un amigo de Tortosa que es coreógrafo y para un festival que estaba haciendo que quería mezclar ciencia y arte, me pidió hacer una conferencia con una bailarina. Estábamos los dos, no sé si os comenté en su momento, bueno, pues quedó muy bonito, ¿no? Yo me inventé un tema así un poco abstracto sobre lo invisible, de cómo la ciencia permite ver lo invisible, tanto del universo, que es obvio, que ves planetas extrasolares que no ves con los ojos, ves lo microscópico, ves el pasado, te permite conocer el pasado, te permite conocer, como cuarta cosa, las relaciones entre que hay intrínsecas en la naturaleza, que el CO2 genera efecto invernadero. Esto es invisible, esto no lo sabríamos de ninguna manera si no fuera por la ciencia. Y el quinto punto era que te permite transformar el mundo. Vale, esta es la parte más pragmática del final. Entonces la bailarina iba bailando y te forzaba a cosas, ¿no? A hacer un movimiento, a decir, pensar en la iluminación, pensar en el sonido. O sea, la interacción con esa, una de las cosas que saqué en claro es el conversar y el colaborar en proyectos con gente que es diferente, que es lo que te dicen que es una de las bases de la creatividad. Es decir, si tienes la oportunidad de no rodearte solo de gente que piensa de la misma manera, con la misma metodología. Buena suerte con eso, en política sobre todo. No, claro, pero en otras áreas... Con la política creativa, yo, en fin, se suele decir que no hay nada peor que un tonto motivado, ¿no? Yo tendría cuidado con esto. Me parece la creatividad de Einstein o Emmy Noether, la gran matemática del siglo XX, ha hecho avanzar el mundo y el conocimiento, como la de James Joyce o Virginia Woolf. Han hecho avanzar el mundo, pero el fundamento de la creatividad de estas personas es encontrar un link, un nexo inesperado entre dos áreas del conocimiento previamente percibidas como dispares. Y para eso tienes que tener un conocimiento muy profundo de esas dos áreas. Tu cerebro acaba encontrando un link a veces de manera inconsciente. Poincaré decía que se le había ocurrido una cosa increíble que no soy capaz de reproducir aquí, justo cuando estaba subiendo un autobús en París. Y esto es un fenómeno común en la gente muy creativa, en los grandes talentos creativos, ¿no? Pero no sé, a mí que un conductor de avión sea creativo no me interesa en claro, absoluto. ellos hablan mucho de cuándo merece la pena ser creativo, ¿no? Y ponen el ejemplo del piloto de avión. Dices, no quieres que sea creativo sí. a la hora de aterrizar, pero sí que primero, pensamiento divergente, tienes un problema, pues intentar pensar muchas opciones. Y en el ámbito científico, por ejemplo, si pensamos en grandes descubrimientos, ¿qué proporción sería gracias a la creatividad del científico o la suerte? Los grandes avances del conocimiento son alardes de creatividad, son prodigios de creatividad. Vuelvo a Einstein, que es quizá el caso más espectacular, ¿no? Llegar a la conclusión de que la gravedad no es una fuerza, como si la Tierra estuviera atada al Sol por una cuerda, sino que lo único que hay entre el Sol y la Tierra es espacio, y que lo que hace el Sol es distorsionar el espacio, y de manera que la Tierra está girando alrededor de un guá, requiere un alarde de conocimiento de áreas muy distintas de la física y de las matemáticas que solo se le pueden ocurrir a alguien que ha hecho los deberes previamente. El propio Einstein dijo que lo que llamamos intuición, que parece que te vienen las ideas a veces te han caído del cielo, lo que llamamos intuición es consecuencia de la experiencia intelectual previa. O sea, la creatividad no es una cosa gratis o que puedas comprar en una heladería. Es que no va por ahí la cosa. La creatividad no es un sustituto de la adquisición de conocimiento profundo. Es más bien su consecuencia. La inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Como dijo Pasteur, sí. O como descansando después de trabajar mucho. Yeah. Estaba pensando en la creatividad también. Tú has puesto el ejemplo de la teoría de la relatividad o de la gravedad de Einstein, pero pensar o imaginar que la Tierra es redonda
en su día requería mucha creatividad. Sin duda que sí. Y que todavía haya gente que piense que es plana, bueno, requiere mucha estupidez. Eso es una forma de creatividad en manos de quien no debería tenerla. Es justo a lo que me estoy refiriendo. Oye, Javier, como crítico musical también en esta sección queremos tu opinión sobre algo. Hay un científico ambiental japonés, que también es músico, ha creado una pieza para cuarteto de cuerda a partir de datos climáticos recolectados durante un periodo de 30 años. La técnica que emplea se llama sonificación de datos y vamos a escuchar una parte de la pieza y a ver a ti qué te parece. Suena a peligro que viene, ¿no? El peligro que acecha. Algunos oyentes estarán pensando que han oído atascos de tráfico bastante más armoniosos que esto. Pero sí, realmente suena a algo que acecha y se refiere a... Es una sonificación de los datos del cambio climático. Déjame aclarar, porque está en la nota de texto, digamos, la rápida y estridente melodía de un violonchelo es el sonido de la radiación solar. El violín, interpretado con notas breves y muy separadas entre sí, representa la irregularidad de las precipitaciones. Hiroto Nagai es doctor en estudios medioambientales, ha trabajado en la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, entre otras instituciones científicas, siempre tuvo pasión por la música, así que a esto suena el cambio climático, según él. Sí, por supuesto, aquí hay una gran dosis de arbitrariedad en la forma en que traduces los datos a la música, ¿no? Me acuerdo, la primera vez que entré en contacto con una cosa de este tipo, que ha habido muchas, la espícula, la proteína de la espícula del coronavirus también fue musicalizada y lo sacamos en un podcast en El País y como lo tenía ahí grabado y ya estaba encerrado en casa en la época del confinamiento, me lo ponía por las mañanas como para entrar en... ¿Y? Aquello era horroroso. ¿Disparaba tu creatividad o te la anulaba por completo? Lo acababa quitando y para ponerme... No me dejaba leer a gusto. Pero mira, eso... Pero la primera vez que yo entré en contacto con un experimento de este tipo, yo era un estudiante. Y curiosamente, el científico que vino a Madrid y nos dio un seminario en el Centro de Biología Molecular en Madrid. Se llamaba Susumu Ono, era japonés también. Uh-huh. Y en su caso el objetivo era muy interesante porque la pregunta que se planteaba él era ¿cómo surge un gen que puede tener 1000 letras, A, G, C, C, T, así hasta 1000 letras, y significa algo, que es una proteína concreta que hace una actividad biológica concreta, a partir de la nada, ¿no? Realmente las probabilidades de que eso surja por azar son nulas, redondeando un poco. Y su teoría era que todo surge por repetición, ¿no? Una pequeñita secuencia se repite muchas veces con variaciones. Y entonces la había musicalizado para revelar esa repetición que es críptica, que ya no la vemos, está por debajo de la señal, ¿no? De nuestra capacidad de detección. Y aquello, él pretendía que sonara como un nocturno de Chopin, ¿no? Porque la música está basada enteramente en repeticiones con variaciones, ¿no? Y el tío trajo un cassette, un loro de estos como los que llevan... Un loro como lenguaje de Carabanchel, años 80. Como los que llevan en el Bronx, sí, encima del hombro los que llevaban. Y nos puso allí la pieza. Por entonces yo no tenía mucha creatividad, la verdad. Pero a mí me hace pensar que dijeron, no es lo mismo originalidad que creatividad. Es decir, creatividad es cuando consigues un objetivo, cuando funciona. Es decir, en este caso, si el autor de esta pieza del cambio climático quería, por ejemplo, contribuir a concienciar más a la gente sobre tal, si lo consigue, es un éxito creativo. Si no, simplemente hacer algo diferente, hacer algo original, no es lo mismo. Pues vaya masterclass de creatividad que nos habéis dado entre los dos, ¿no? Vamos a la ciencia pura y dura. Hay un medicamento llamado naloxona que es capaz de revertir la sobredosis de sustancias como la heroína o el fentanilo, el peligroso fentanilo, 70.000 muertes al año provoca. En Estados Unidos. El problema es que para que sea efectivo, un profesional tiene que administrarlo a tiempo, pero hay un equipo de la Universidad de Washington
que ha desarrollado un dispositivo implantable que lo hace solo y así evita la muerte por sobredosis. Aquí hay muchas cuestiones también éticas, porque claro, es alguien que sabe que va a consumir droga y que ya lleva el antídoto de esa droga puesto dentro. Bueno, dos cosas sobre esto. La medicina está obligada a salvar vidas, aunque sean vidas de asesinos. Es su función, o sea, su ética está muy clara en este caso, ¿no? Tiene que hacer todo lo posible por salvar una vida independientemente de quién sea. Y en segundo lugar, nadie se droga para conseguir una sobredosis, ¿no? Las sobredosis son accidentes. No me refiero a casos de suicidio, ¿no? Sino que normalmente las sobredosis que son la causa de la mayoría de esas muertes, son errores, accidentes, ¿no? Errores en la dosificación, ¿no? Y, sí. Y en este, la naloxona ya se usa, no solo para el fentanilo, sino para cualquier opiáceo, porque es un antagonista de los opiáceos, ¿no? O sea, una cosa que va a los mismos receptores de las células, pero en lugar de activarlos, los inhibe. O impide que el opiáceo se pegue ahí, ¿no? Y ya cuando un caso de sobredosis logra llegar a un hospital, lo primero que hacen en urgencia es darle naloxona. Lo que pasa es que el tiempo es muy crítico y es muy fácil que te mueras antes de lograr llegar a un servicio de urgencia. Entonces, esto es un dispositivo que detecta un exceso de dosis del opiáceo y emite naloxona al flujo sanguíneo, ¿no? Lo que es que yo, por lo que he leído además en Estados Unidos, la mayor parte de sobredosis ocurren a solas, no es en lugar de diversión, porque si no uno puede pensar que ese antídoto puede estar a lo mejor en todos los lugares donde puede distribuirse droga, lo cual ya es reconocer que allá hay droga. Es complejo. Bueno, la tecnología, en este caso es una aplicación, sí que tiene algún componente ético, porque puedes pensar, ostras, si alguien sabe que en caso de sobredosis se podrá salvar, si eso le condiciona a usar más cantidad. Pero la tecnología en sí, que se puede utilizar para otras cosas, que los diabéticos al final es lo que hacen, medir glucosa y añadir insulina, y se está investigando pues epilepsia, ataques epilépticos, sería un paralelismo interesante. Claro, sí. Un dispositivo que detecte el momento y pueda hacer algo, o una reacción alérgica inesperada. Pues, el dispositivo, que es la novedad de esto, ¿no? Se puede utilizar para todo este tipo de cosas, incluida la diabetes. Es un dosificador intracutáneo. Detecta la sustancia de interés y emite un antídoto, ¿no? De manera automática. De verdad, yo estoy imaginando un futuro en el que vamos con parches por todo el cuerpo para lo que pueda pasar, ¿no? Y con implantes cerebrales. Y conectados a quién sabe quién, ¿eh? Oye, otra cosa de la que queríamos hablar, los neurólogos, y esto también se ha hablado muchísimo en Estados Unidos, tiene que ver con todo lo que ha ocurrido con el fútbol americano. Sabéis que hay muchos exjugadores que tienen grandes problemas es un deporte de contacto extremo, si alguien lo ha visto alguna vez. Los neurólogos creen que en los próximos años en todo el mundo van a aumentar los casos de demencia, de Parkinson y de ELA entre futbolistas. No hablo aquí de fútbol americano, hablo del fútbol europeo, ¿no? Por lo mucho que están aumentando los golpes de cabeza con el balón en los últimos 50 años. Los remates, perdón. Sí, porque yo creo que golpes de cabeza entre futbolistas es muy improbable. ¿Por qué? ¿Por el tamaño de la cabeza? No, porque el campo es muy ancho y hay poca gente, ¿no? ¿Creéis que la ciencia puede intervenir en las reglas del fútbol, conseguir que se prohíban? Porque en el fútbol americano juega con casco obligatorio, pero en el fútbol no. Yo, quizás en el fútbol profesional no, pero en los entrenamientos de niños sí, yo creo que hay recomendaciones en este sentido, y creo que el Reino Unido ya están haciéndolo, que en el colegio, en el fútbol no profesional, sí que se intente minimizar los remates de cabeza fuertes por las consecuencias que pueda tener. Hay neurólogos españoles que han analizado los golpes en la cabeza de los jugadores profesionales en los mundiales de fútbol a lo largo de los últimos 50 años y ya han observado un aumento significativo de esos impactos debido, dicen, a un estilo de juego más agresivo, más competitivo y de mayor fuerza física. Alejandro Lucía es médico, es profesor e investigador en Fisiología del Ejercicio de la Universidad Europea de Madrid y en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. Lo hemos llamado para escuchar su alegato a favor del uso del casco en el fútbol. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy contento de hablar con vosotros. Cuesta imaginar ahora mismo, y me gustaría, de hecho, mira, si estuviera por aquí Dani Garrido se lo preguntaría, imaginar un Madrid-Barça en el que los 22 jugadores... Me ha mirado Pera como sorprendido de que lo supiera que son 22 jugadores con casco. Cuesta imaginarlo, ¿no? Bueno, pero por ejemplo en ciclismo costó instaurarlo, pero ahora resultaría muy raro es un ciclista haciendo el Tour de Francia sin casco. Ha cambiado la imagen del deporte, pero sigue siendo igual de espectacular. No ha perdido un ápice de su leyenda porque lleven casco en vez de gorra. Claro. O sea que... Sí. Es imaginable, por lo menos. Yo decía antes que en el fútbol americano estamos acostumbrados a que lleven casco, pero sí que es verdad que en el fútbol americano directamente embisten con la cabeza. Pero aquí estamos hablando de golpes con la cabeza al balón, ¿no? Posiblemente y también algún codazo que se llevan. Pues sí, golpes que lógicamente un golpeo con la cabeza no causará el mismo daño que un golpe directo en la cabeza, pero es la acumulación de muchos y muchos y muchos golpeos en la cabeza si puede acumular microdaños cerebrales, digamos. Tú mismo participaste, Alejandro, en un estudio en el que analizabais si los impactos en la cabeza en el boxeo, en el baloncesto, en el hockey sobre hielo, en el fútbol americano y en el fútbol europeo, español, aumentan el riesgo de muerte de los jugadores. ¿Qué salió de ese estudio? Bueno, lo que vimos sobre todo es un mayor riesgo de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, algo muy significativo, de hasta 8 veces más, sobre todo en jugadores de fútbol europeo, más que en jugadores de fútbol europeo. 8 veces más. Sí, aunque la estadística siempre hay que tenerla en cuenta porque es una enfermedad muy rara, la ELA, afortunadamente. Pues 2 nuevos casos cada 100.000 personas, o sea que un aumento tan grande de posibilidades sigue afectando a muy poquita gente, pero bueno, no deja de ser significativo. En términos relativos, vamos, es más que significativo. Multiplicar por 8 el riesgo, ¿no? Sí, bueno, multiplicar por 8 dentro de un riesgo muy pequeño, cualquier persona, lógicamente, sí. Pero bueno, los jugadores también profesionales. Es que en el mundo hay 110.000 profesionales de fútbol y con más de 200 millones federados, o sea que no va a ser fácil implementar medidas preventivas en este deporte. Claro, ahora nos está escuchando un montón de gente que seguramente practica fútbol, que luego se va a jugar un partido, muchos padres de hijos y hijas que practican fútbol. Cuéntales qué pasa exactamente en el cerebro cuando rematas de cabeza. Pues cuando rematas de cabeza, cuando te dan un codazo, lo que puede ocurrir es que el cerebro se mueva un poquito dentro del cráneo, de adelante a atrás, o básicamente cuando en la cabeza hay una aceleración, una deceleración fuerte, o cuando estaba moviéndose y se queda quieta porque te dan un codazo, pero eso es poco frecuente en el fútbol, y esa deceleración, ese movimiento adelante atrás dentro de la cavidad craneal puede causar microtraumatismos y también como una especie de ataque de epilepsia que se estimula rápidamente el cerebro y a la larga podría agotar. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que alertar tampoco tanto porque me parece imposible prevenir esto. O sea, yo lo que sí que desde mi humildad aconsejaría, si se puede, es fomentar el uso de un protector, porque aunque parezca raro, no creo que sea tan complicado ni tan difícil de implementar. Yo creo un deporte tan popular como el fútbol, Alejandro, por lo menos en los más pequeños. Sí. Alejandro, ¿y por qué ELA? Es una enfermedad de los nervios motores, ¿no? ¿Por qué? Pues muy buena pregunta. No se sabe la causa, hombre, no soy neurólogo, pero de alguna manera tienen todas un cierto sustrato común. Parkinson, ELA, la encefalopatía traumática de los boxeadores, que se conoce desde hace un siglo. Está sonado. Pues sí, exactamente, está grogio, está sonado, exactamente, pues acumulación de proteínas anormales, inflamación, tienen un cierto sustrato común. Por ejemplo, en la película esa de Will Smith, el médico que a principios del siglo descubrió que lo de estar sonado también ocurría en jugadores de fútbol americano, esa encefalopatía también se asociaba a Parkinson. Luego, repito, si es neurólogo, debe haber un sustrato común, pero la verdad es que lo de la ELA y el fútbol es un poco complicado de saber por qué.
puede haber algún otro factor subyacente, pero que no sea traumatismos, pero lo desconozco y lo desconozco, la verdad. Claro, tú has trabajado, Alejandro, con jugadores de fútbol de primera división en estudios genéticos también. ¿Tú percibes que a ellos les preocupe la agresividad del juego o las consecuencias de los golpes? Claro, son muy jóvenes, ¿no? Pues hombre, yo creo que cuando tienes 20 años eres inmortal, básicamente. No te preocupa lo que pueda pasar dentro de muchos años. De hecho, estas enfermedades, cuando dan la cara, es cuando tienes 50, 60, 70, algo que no te planteas cuando tienes 20 años. Es muy difícil prevenir. Yo, como curiosidad, hicimos un estudio genético a un equipo de primera división y nos contó un médico que había un jugador bastante conocido que cuando remataba, pues decía que veía estrellitas después de rematar de cabeza. Y bueno, pues eso te dice que es bueno, son muy valientes, el deporte profesional es que acarrea un riesgo. Aunque sí me gustaría decir también que en estos estudios hemos visto que viven más años los futbolistas y los deportistas, es decir, tienen menos riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular, o sea que el deporte, incluso el alto nivel, no es malo. Lo que sí que hay algunos deportes en concreto que tienen esa idiosincrasia de golpeos en la cabeza. Hombre, el boxeo, es que estoy pensando en el boxeo y eso si estamos pensando en fútbol, de la aceleración de esa, es que se están dando leches todo el rato. Sí, exacto. Una medida buena es que podría ser tener un cuello muy, muy fuerte, un cuello de toro, digamos, como tienen en el fútbol, como tienen los boxeadores o como tienen los pilotos de Fórmula 1, cuya cabeza aguanta muchas deceleraciones y aceleraciones, aunque no tan bruscas. Pues eso podría ser otra medida, un cuello muy fuerte que amortigue los golpes y luego un casco que haga que reboten los golpes, digamos. Eso protegería mucho al cerebro. Claro, es que cuesta imaginarlo, ¿no? Rematar a gol con un casco puesto. Ahí la técnica yo creo que cambia un poco, a lo mejor, ¿no? Igual hay también cascos, yo qué sé, que crean ángulos diferentes, vete tú a saber, ¿no? ¿Hay prototipos? ¿Hay prototipos de eso? Sí, había un portero que jugaba en la liga inglesa que llevaba un protector y bueno, no son tan espectaculares como los que llevan los de boxeo, son más pequeños, o sea que no creo que sea, vamos, para niños y demás no le veo que haya tanta dificultad en llevar eso, vamos, por ejemplo, sí. ¿Tienes hijos, Alejandro? ¿Van con casco al fútbol? No, bueno, no son un hijo y una hija y no son futboleros los dos, o sea que... Pero mi hijo ha hecho mucha bici y por supuesto iba con casco. Sí. Alejandro Lucia, que es médico, es profesor, es investigador en Fisiología del Ejercicio de la Universidad Europea de Madrid y en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. Gracias por el diálogo, Alejandro. Suerte. A vosotros, gracias. Un saludo cordial. Adiós. Feeling like the night is young. Everybody's time will come. Nobody wants to leave alone. Hey there, won't you take me home? Claro, la invitada que está sentada con nosotros desde el principio está constantemente pensando... Esto va a ser culpa de lo mío. Sí, estaba haciendo gestos. Sobre todo cuando Alejandro ha pronunciado la palabra clave, porque la ha pronunciado. Sí, la ha pronunciado. La ha pronunciado, la palabra inflamación. María Mittelbrunn. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Buenos días. Vaya apellido, ¿de dónde viene Mittelbrunn? Es de origen alemán, pero se remonta a hace muchos años ya. Investigadora principal del Laboratorio de Inmunometabolismo e Inflamación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 3 de cada 5 personas en todo el mundo van a morir a causa de una enfermedad que está relacionada con la inflamación. Fíjate, pensamos en la inflamación y pensamos, pues eso, en un golpe, ¿no? Hay otros tipos de inflamación. Eso es. Es muy importante distinguir esos dos tipos de inflamación. La que se produce cuando hay un golpe, una quemadura o una infección, es una inflamación que se caracteriza porque es local, en un sitio concreto donde ha recibido ese daño, está controlada en el tiempo, es muy aguda. Si pensamos en... Pues esto, cuando vas a un restaurante y te preguntan ¿cómo te gusta de picante? Esa inflamación que aparece después de una quemadura o una infección es nivel 10 de picante, muy aguda. Sin embargo, y es protectora. Esa inflamación aguda, local, en ese sitio como consecuencia del golpe, te va a proteger el tejido, te lo va a reparar. Sin embargo, la inflamación crónica, que está asociada a muchas enfermedades,
tiene otras características distintas. Es el nivel de picante es nivel 4, o sea, es más baja, un nivel de inflamación bajo. En vez de estar en un sitio concreto, es sistémico en todos los tejidos y en la circulación, no está localizado, no se controla en el tiempo, es crónico, está ahí persistente. Y en vez de ser protectora, pues se asocia a muchísimas enfermedades. Di los nombres y los apellidos. Pues todas las enfermedades que aparecen asociadas a la edad, desde enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, la aterosclerosis, por ejemplo, enfermedades metabólicas, hipertensión, todas las enfermedades que son asociadas a la edad. Sí. Todas esas tienen un componente común, que es esa inflamación crónica. Pero sí que es verdad que de inflamación crónica hace unos años no hablaba casi nadie. Igual que del microbioma se empezó a hablar y hace 20 años nadie hablaba de microbioma, y ahora es como que estáis viendo este proceso un poco a ciegas. O sea, es decir, la gente no sabe yo no sé si tengo inflamación crónica o no. Y puede ser que hay algo dentro de mi cuerpo que está provocando esa inflamación crónica, o la dieta, o alguna infección no del todo curada o lo que sea, y que me está haciendo acelerar el ritmo de envejecimiento, me está haciendo más proclive a algunas enfermedades, y es como que ahora se está empezando a hablar mucho, ¿no?, de esto. Efectivamente, yo hace años iba a los congresos de envejecimiento, en donde se establecen las bases moleculares del envejecimiento, y la inflamación siempre estaba ahí, pero era como el elefante que nadie quiere ver en la sala. Hablaba todo el mundo hay una inflamación asociada, pero no se le daba un papel causal en el envejecimiento y en las enfermedades asociadas. Y es un poco el punto que estabais hablando antes, de la creatividad, de conectar conocimientos de distintos ámbitos, un poco lo que ha traído a empezar a ver que quizás esa inflamación que viene ahí, que estaba asociada, no es solo una consecuencia, sino que quizás podría ser una causa, o al menos puedes interferir en esa inflamación y retrasar muchas enfermedades. Hay un médico americano muy conocido allí, el doctor Andrew Weil, se llama, que tiene un libro entero sobre la inflamación, y él, por ejemplo, recomienda comer ajo. O sea, yo no sé si esto es verdad o no es verdad, pero tú, María, ¿qué haces en tu vida diaria para evitar la inflamación crónica? Bueno, es una buena pregunta. El problema que decíamos entre distinguir la inflamación aguda y la crónica es que en la aguda tú sabes cuál es el detonante, y en la crónica estamos estudiando cuál es el detonante. No sabemos todavía. Hay 3 posibilidades que se barajan. Una es que con el paso del tiempo, pues las células acumulan daño y se vuelven células que se llaman senescentes. La gente las llama células zombies. Esas células tienen daño, pero no se mueren, empiezan a producir mediadores inflamatorios, citoquinas, quimioquinas, y eso puede ser una de las causas de esa inflamación. Otra causa puede ser el deterioro del sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario nos protege del cáncer, de las infecciones. Es un arma fantástica y muy precisa, pero hasta que empieza a funcionar mal. Exacto, hasta que empieza a cometer errores. Y cuando esa arma empieza a cometer errores, pues eso puede provocar la inflamación también crónica. Y la tercera causa se establece también en cambios en la microbiota en el intestino. En el intestino viven millones y millones de bacterias que son, claro, el sistema inmune está preparado para atacarlas e inducir una respuesta inflamatoria en caso de detectarlas. Entonces, con el paso de la edad, esas barreras se deterioran y puede ser también una de las causas de esta inflamación crónica. Desde mi punto de vista, las 3 causas tienen un eje en común, que es el sistema inmune, porque incluso el sistema inmune está capacitado para detectar las células senescentes. Las citoquinas son parte del sistema inmune, ¿no? Efectivamente. Entonces nosotros tenemos la hipótesis de nuestro laboratorio es que toda esta inflamación crónica viene muy determinada por el deterioro del sistema inmunitario. ¿Dieta? Bueno, esto es como... Yo estoy sentado al lado de ella y no huele a ajo. Gracias, Javier, por dejarlo claro. Sí, o sea, desde luego, para que el sistema inmune permanezca sano y joven, es muy importante la dieta. La dieta te va a determinar que haya una microbiota muy variada y ese
crosstalk, esa comunicación entre el sistema inmune y la microbiota es en las dos direcciones. Si la microbiota funciona, o sea, está mal o pierdes variabilidad, eso va a hacer que el sistema inmune también esté sobreactivado y cause esa inflamación. Y el otro, cuando se deteriora, también contribuye a... Y la dieta aconsejable frutas vegetales, claro. Es lo que ya sabemos, ¿no? Que ya sabemos, mucha frutas, fibra, vegetales, legumbres, nada de... Pero ¿y se puede? Nada de qué, pero nada. Tocino. Pero se pueden medir, o sea, a mí es que, claro, o sea, tú puedes ir al médico y saber y que te hagan alguna prueba para saber si tienes esta inflamación crónica. Y por tanto, si te dice sí que la tienes, ir a buscar la causa, porque quizás es una causa oculta. Una inflamametría, o como se quiere llamar. Yo qué sé. Exactamente, o sea, técnicamente es muy, muy fácil de medir. Nosotros lo medimos todo. ¿Sí? Sí, es muy fácil. Con unas gotas de sangre puedes medir 30, 40 mediadores inflamatorios y eso te permite establecer el nivel de picante que tienes. O sea, que eso es fácil. Es verdad que a día de hoy es que... pues como no ha habido ese interés, no se hacen, ni se comercializan, ni se piden las consultas. O sea, cuando te hacen un análisis de sangre no se miran esos marcadores de... Se podrían mirar, pero no se hace. Pero si se midieran, imagínate que incluso en el futuro se hiciera un cribado, como se hace con otras cosas, y se detecta que ese nivel de picante es elevado, bueno, por lo menos cambiar la dieta, ¿no? Sería un remedio inmediato para evitar males mayores. Hombre, siempre los hábitos saludables en todas estas cosas siempre ayudan. A mí me parece más también principal es entender cuáles son esos detonantes para ir a por ellos, porque al final el problema que tenemos cuando hablamos de inflamación es que los mediadores inflamatorios que aparecen en la respuesta inflamatoria protectora y los que aparecen en la crónica son los mismos. Entonces, si queremos interferir con esa inflamación crónica, podemos también tener un efecto en la protectora. Entonces, eso no es muy recomendable porque bueno, te podría tener consecuencias. Entonces, para mí lo que es fundamental es ir al origen, desentrañar de dónde viene esa inflamación crónica porque creo que es la manera de atajarla. ¿Qué sabemos de eso? Claro. Bueno, ya te digo que hay esas tres opciones, que es el microbioma, las células senescentes y el sistema inmunitario. Y nosotros, nosotros en el laboratorio apostamos porque el sistema inmunitario, porque hemos hecho una serie de experimentos en ratones de investigación en los que hemos acelerado en ratones jóvenes, mediante una estrategia genética, hemos hecho que su sistema inmunitario esté envejecido, en concreto sus linfocitos T estén envejecidos. Y como consecuencia solo de eso, de tocar a los linfocitos T y envejecerlos, aparece esa inflamación crónica. Aparece también ese daño en el intestino y aparecen un montón de enfermedades asociadas a la edad, aparece de forma prematura enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa. Pero claro, no te puedes pobres ratones. Pero y María, y agentes los linfocitos T, o sea, tomar algo que destruya los linfocitos T es una pésima idea, supongo. Es una pésima idea, pero hacer alguna estrategia que los permita mantenerse joven, o incluso la ventaja del sistema inmune también es que es muy fácil de estudiar. Es muy fácil de manipular. Ahora hay se ha avanzado muchísimo en la inmunoterapia del cáncer. Se extraen los linfocitos T, se les diseña de una manera específica contra un tumor y se los vuelven a introducir. Entonces, tiene una ventaja que es muy fácil de analizar y de manipular y de volver a introducir. Pero María, dos cosas. ¿Y agentes externos? Se habla mucho que si la contaminación, por ejemplo, tú respiras cosas, partículas que te provocan, al ser externas, una reacción inflamatoria en los pulmones, pero que es sistémica en todo el organismo, o que tú consumes tóxicos que quizás no son tóxicos de per se, pero que generan, el cuerpo los ve como extraños porque son sustancias sintéticas que no reconoce y generan esta inflamación que de nuevo afecta no solo localmente, sino de manera sistémica. O sea, es decir, estas contaminaciones varias deben afectar.
pero sí. Sí, 100%, o sea, es lo que se llama el exposoma, a lo que estamos expuestas. Hay algunos de esos contaminantes a los que estamos expuestos que efectivamente nos puede disparar la inflamación. Y si vives en un ambiente más de aire puro, pues... Como siempre, ejercicio, dieta... bueno. Y luego me preguntaba, porque yo tengo la sensación, porque al final nosotros vamos leyendo informaciones científicas de manera constante, no sé si la COVID fue un momento de inflexión en esto de la inflamación, porque la gente tenía esas reacciones. Se morían de inflamación. Claro, sí. Se morían de un exceso de inflamación por temas cardiovasculares, que dices, si esto es un virus que afecta a los pulmones, ¿por qué tienen problemas cardiovasculares? No, porque la reacción inflamatoria brutal derivada de esta infección afectaba, por ejemplo, el sistema cardiovascular. Las tormentas de citoquinas, ¿no? Que Eso es. La gente moría de la inflamación, no del virus directamente. Sino exactamente. Yo creo que sí, que el COVID puede ser un poco un detonante de que la gente empezara a interesarse por esa tormenta de citoquinas, esa inflamación, que era la causa de la muerte en muchos de los casos. Sí. ¿A mayor sobrepeso, mayor posibilidad de tener inflamación crónica? Para que me tenéis contento. Eso es. Además, en ese aspecto tenemos un estudio en colaboración con el INDEA Alimentación, aquí en la Comunidad de Madrid, en el que hemos analizado, son voluntarios sanos con sobrepeso o obesos y comparados con gente que no tiene ese sobrepeso. Y se ve que efectivamente el sobrepeso y la obesidad acelera el deterioro del sistema inmunitario, y ahora tenemos que mirar cómo está esa inflamación. Todavía no la hemos mirado, pero como consecuencia directa de ese deterioro del sistema inmune esperamos que haya más inflamación crónica. La buena noticia es que en esos voluntarios 2 meses de estar a dieta es suficiente para que esas marcas de deterioro del sistema inmunitario se reviertan. Entonces, hay margen de maniobra. Hay que seguir cuidándose. Claro, estoy pensando que en términos de salud pública, intentar determinar cómo es la salud inflamatoria de la población ahorraría mucho dinero a largo plazo, ¿no? Eso creo yo, es algo que es sencillo de medir, que te permitiría estratificar el riesgo de los pacientes, y que lo que necesitamos es que haya un poco de interés en ello. ¿Hay alguna manera casera, digamos, sin análisis, que te permita pensar que a lo mejor eres víctima de una inflamación o algún crónica? síntoma. ¿Hay algún síntoma? Sí, cuando hay... Si tomas un antiinflamatorio y mejoras. No, lo puedes notar porque efectivamente esta inflamación no te permite, por ejemplo, que se reparen bien los tejidos. Cuando tú te cortas o te quemas, si hay una inflamación, el sistema inmunitario que te va a reparar ese tejido no puede responder, está atontado con esa inflamación, y entonces va a perdurar la herida. Si ves que las heridas no se cierran, no cicatrizan como solían cicatrizar, puede ser una señal. Desde luego es una señal de la edad, porque había todo el mundo haciéndose cortes para ver si me hago un corte en el dedo, ¿cuánto tiene que tardar? ¿Algún otro ejemplo? Crece el pelo más despacio. Ah, sí. Todo. Entre el casco en el fútbol y ahora todo esto, vamos a dejar a la gente muy preocupada. Pero hacerse viejo es malo en general. Sí, no mola nada, ¿no? Sí, pero lo puedes hacer de una manera más rápida. De hecho, creo que tenías un experimento en el laboratorio donde corregías la inflamación de ratones y les crecía el pelo más rápido. Eso es nosotros lo que para demostrar que todas esos ratones tenían ese envejecimiento acelerado y esas enfermedades asociadas a la edad de forma acelerada, lo que hacíamos era bloquear con un antagonista, que has introducido muy bien el término antes, Javier, uno de estos mediadores TNF-alfa, que es un mediador, una citoquina proinflamatoria. Entonces bloqueábamos esa citoquina con un antagonista de TNF y se retrasaba la aparición del envejecimiento y de estas enfermedades. Esto lo hemos hecho nosotros en el laboratorio. Hay un artículo muy reciente con antiinterleuquina 11 que han demostrado que simplemente bloquear esa citoquina extiende la vida media de los ratones en un 25%. Claro, 25%.
Sí. Wow. Así que en ratones hay esas evidencias. En humanos se está sobre todo probando antiinterleuquina 1 beta, que previene muchas enfermedades cardiovasculares, pero que además puede retrasar diabetes e hipertensión. En fin, o sea que sí que empieza a haber estudios analizando el bloqueo de alguna de estas de manera fina. Y lo que empieza a ver también son libros en las librerías de dietas antiinflamatorias, de vida antiinflamatoria. ¿Tú cuando ves eso? No me he leído ninguno. Pero te da un poco de... Bueno, no, supongo que la mayoría de ellos lo que proponen son hábitos saludables, comer sano, hacer ejercicio. Yo insisto en esto lo desmentimos lo del ajo. No tengo ni idea. Probaré a darles ajo a los ratoncillos. Antes los abuelos tenían un libro que era A la salud por el ajo y el limón. Pero os hablo de hace 80 años. ¿Limones que flotan o que se hunden? Eso no lo sé. Ahí, claro, no ha surgido una palabra en la que muchos estamos pensando, me imagino, la palabra cáncer. Hay un vínculo, hay una consecuencia. Sí, sí. De hecho, hablabais antes de si se puede tomar un antiinflamatorio. Por ejemplo, la aspirina, se ha hecho estudios para ver si con la aspirina... Y el problema que hay es que aparecen, claro, cuando han hecho un estudio con pacientes o individuos de más de 70 años, aunque unos han tratado con aspirina y otros no, al final han visto que el tratamiento con este antiinflamatorio es perjudicial porque aparece el cáncer. Y es que el problema que hay es que, una vez más, el sistema inmune y la respuesta inflamatoria tiene ese componente 100% protector también que te previene del cáncer. Entonces, por eso lo que es importante es, desde mi punto de vista, más que bloquear la inflamación, que puede tener esos efectos secundarios, que también estés bloqueando la respuesta protectora, sino ir al origen o a ver si por ahí podemos hacerlo de una forma más específica. ¿Cómo es tu laboratorio? Has dicho ratones, o sea, me imagino... Pero estuvo allí. ¿Ah, sí? Bueno, muy desordenado, según son él. Todos iguales. Los laboratorios de biología, del CNB o de donde sea. Son un laboratorio estándar, con gente con bata blanca, ratones en urnas. Y desordenados, Traces con líquidos verdes. ¿Qué era eso que tenías que me llamó la atención? Con lo que afeitábamos el pelo a los ratones. Claro, tenían algo. ¿Qué hace esto aquí? ¿Una mini cuchilla de afeitar o cómo? No, una depiladora eléctrica. Pero depiladora chiquitita, ¿no? Normal. Ay, madre. Que me pregunto si habrá expertos en tu campo, en inflamación, antiinflamación, en el laboratorio este de Jeff Bezos en Palo Alto, donde está investigando. Pues mira... Estás abierta a que una... ¿no? He estado por allí, estuve por allí, me llamaron... porque sí, pero allí no les pareció muy interesante mi propuesta. No me digas. No, ellos están más interesados en la reprogramación celular, es decir, en una célula envejecida, reprogramarla para hacerla otra vez joven. Eso es su línea de trabajo, más que la inflamación a día de hoy. Yo supongo que se darán cuenta tarde o temprano y tienen dinero. Volverán a ti. Eso espero. Les has indicado una célula que pueden rejuvenecer, que son esos linfocitos T4, ¿no? Sí. Sería muy interesante rejuvenecerlos. Pero sí es justo decir que dinero se está poniendo mucho, porque hay una nueva manera de medir el éxito de los científicos. Ya no sé no solo cuántos papers publicas, sino cuántas ayudas europeas consigues y tal. Y tú has conseguido muchas. Es decir, se está poniendo mucho dinero y es un signo de que la cosa va en serio, no que es una investigación más, ¿no? En esto de la inflamación. Efectivamente, yo creo que es un signo de que está empezando a surgir ese interés y bueno, esperemos que dure y que se invierta un montón de dinero, que es lo que necesitamos para llegar a establecer esas bases de cómo podemos intervenir. Bueno, entonces lo del ajo me lo miras. Te lo miro. Oye, que gracias por la visita, María. Antes estabas escuchando, cuando hablábamos de la creatividad, y estabas escuchando atentamente lo que decía Javier. Me ha encantado. Hay mucha creatividad en lo vuestro también, ¿eh? A mí me ha encantado y es verdad que es una de las habilidades o de que no se valora
que la gente no piensa que necesitas cuando eres un científico, y para mí es la condición más importante, pero efectivamente la creatividad viene del conocimiento, estoy totalmente de acuerdo. Oye, qué bonita conversación, hemos aprendido un montón de cosas hoy, hay que llevar casco cuando rematamos de cabeza, bueno, yo en mi vida voy a volver a rematar de cabeza nada. Hay que tomar ajo. Dieta, lo del ajo está en cuestión, pero lo sabremos la semana que viene. Nada de tocino. Y tenemos un misterio. Junto con la razón de los limones flotantes, que es un buen nombre para un grupo de rock, ¿no? Los limones flotantes, ¿no? Anda. En fin, María Mittelbrunn, que es investigadora principal del Laboratorio de Inmunometabolismo e Inflamación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Gracias por venir, María. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.